llene de poder, quien hace perfecto mi camino, quien hace mis pies como de selva y me afirme mi altura. Es Dios quien me llene de poder, quien hace perfecto mi camino, quien hace mis pies como de selva y me afirme mi altura. Es Dios quien me enseña.
porque no hay ninguno fuera de Él, y no hay refugio como el Dios nuestro. Los arcos de los fuertes fueron quebrados, los débiles se ciñeron de poder, a los hambrientos sació de pan. No hay como nuestro Dios, Él abate y Él enaltece, Él empobrece y Él enriquece. Jehová es el que mata y el que da vida. Por tanto nos regocijamos en ti, oh Jehová. Nuestro corazón te alaba y te enaltece, porque no hay Dios tan grande como tú. Quiere a su Hijo unigénito, para que
seco que estamos, clamaríamos. Oh, manda tu lluvia. Manda tu lluvia, Señor. Abre nuestros ojos para ver nuestra necesidad. Clamamos, manda tu lluvia. Oh, manda tu lluvia, Señor. Si tuvieras la necesidad del agua como aquel siervo, oh, sabiendo que en aquella fuente está la muerte, pero sabe que si no toma de esa agua, moriría también. Corre hoy a la fuente como el siervo, sediento y jadeante por un poco más del agua de la fuente que sale de la misma presencia de tu Dios. Toma hoy. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Preparad el camino, dice el Señor. Gozaos y regocijaos porque el reino de Dios está cerca. Preparad el camino, dice tu Dios. Solo tu agua viva, Señor, nos puede cambiar. Señor, que no bebamos del agua de este mundo, sino que anhelemos tu agua de vida eterna, Señor. Que dé el fruto, para que madure el fruto, necesita de las lluvias tardías, Señor. Así te pedimos, Padre. Queremos dar un fruto agradable a ti, Señor. Manda esa lluvia tardía, Padre. Por favor, Padre bueno, así como en lo natural te pedimos, en lo espiritual ayuda. Manda esa lluvia, Padre. Sin esa agua viva no sobreviviremos, Señor. Y en esta mañana te digo que te entrego todo don, todo beneficio. Bendición
Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias. Estamos en esperanza, Señor de los cielos, de esas lluvias gloriosas que vendrán, que caerán, Señor. Gracias porque ese día se acerca, Señor. Ese día se acerca, Señor. Oh, lo que te pedimos es que estemos vivos, Señor, para ese día glorioso, Señor, en que las lluvias especiales, celestiales y espirituales caerán sobre tu pueblo, Señor. Oh, en el nombre de Jesús, gracias. Gracias, Señor. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Pueden sentarse. Que Dios bendiga también a nuestros hermanos que están viéndonos por internet. Y queremos invitarles a que todos abramos nuestras Biblias en la epístola a los Efesios. Capítulo 1. Espero que con las meditaciones en la epístola a los Efesios no me suceda como le sucedió a un predicador en el siglo pasado. Este predicador comenzó a estudiar con la congregación el libro de Job. Y cuando comenzó a estudiar el libro de Job, tenía como 800 personas. Cuando terminó de estudiar el libro de Job, tenía solo 8 personas. Entonces, yo espero que no me pase eso a mí, ¿ya? Espero que usted se interese en la palabra del Señor. El día de hoy quiero hablar, siempre basándonos en Efesios, capítulo 1, versículo 7, que vamos a leer. Voy a hablar de ese es el título del mensaje de hoy. 2 grandes bendiciones que tenemos por estar en Cristo. Se lo repito. 2 grandes bendiciones que tenemos por estar en Cristo. Y usted se va a dar cuenta cuáles son esas 2 bendiciones que tenemos. ¿Ya? Vamos a leerlo. Espero que me lo pongan aquí en las pantallas, especialmente para aquellos que ya se acostumbraron a no traer Biblia. Oiga, dice, es solo el versículo 7. Pero para que le hayamos sentido, ¿qué tal si comenzamos desde el versículo 1? Comencemos desde el versículo 1. Gracias, hermanos de las pantallas, por ser tan espontáneos. Eso me gusta. Dice la palabra del Señor, versículo 1:1. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Oiga, ¿cómo les comienza a decir? Santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Y él dice, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Comienza alabándolo en el versículo 3 diciendo, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo, oiga, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Y este es el versículo en el cual vamos a meditar, el que sigue. En quien tenemos,
redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. ¿No es cierto que a todos nos gusta que nos hablen acerca de bendiciones? ¿Sí o no? Pues hoy quiero hablarles de dos tremendas bendiciones que la Biblia dice que tenemos por estar en Cristo. Pero antes déjeme decirle que el propósito de Dios al habernos elegido es para que fuéramos santos y sin mancha. Para eso nos eligió. Para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Por lo mismo, como tenía ese propósito, nos predestinó para la adopción. Oiga, nos predestinó para la adopción. Y esto lo hizo por el puro afecto de su voluntad, no por ser nosotros buenos. Dice la Biblia que nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino que nos salvó por su misericordia. Todo esto fue hecho para la alabanza de su gracia. Por esa razón nos aceptó en el amado. Aquí todo lo que se lleva la gloria y la alabanza es la gracia de Dios. Ahora déjeme que le hable de esas dos tremendas bendiciones que tenemos por estar en Cristo Jesús. Dos cosas. ¿Cuáles son? Redención por su sangre y perdón de pecados. De esas dos cosas voy a hablar yo esta mañana, hermanos. Nosotros en nuestro lenguaje cristiano, en nuestra jerga evangélica, usamos términos de los cuales no muchos sabemos. Cantamos que somos redimidos, ¿sí o no? ¿Aló? ¿Están aquí? Cantamos que somos redimidos, ¿sí o no? Cantamos que somos redimidos, pero ¿entendemos lo que significa ser redimidos? Esto lo voy a explicar hoy yo, hermanos. Yo quiero explicarles estos dos términos, estas dos promesas, estas dos bendiciones que tenemos por estar en Cristo. La primera bendición de la cual quiero hablar hoy es la bendición de la redención. La redención es parte de la doctrina de la salvación. Allá atrás, ¿me están poniendo atención? ¿Cómo dije? No, allá atrás. Gracias, hermano. Yo sé que usted está bien atenta aquí adelante. Y por eso es que algunos se quedan hasta atrás porque creen que no me los miro. Ah, desde aquí sí se miran bien, hermano. Y desde aquí miro cuando usted está poniendo atención o no está poniendo atención. Así que, hey, desde aquí los veo. Y a ustedes también. Pero como aquellos son los que están más lejos. ¿Cuál fue la pregunta que les di? La bendición. La redención. Bueno, vámonos, metámonos aquí a esto. Hemos oído hablar de la redención. Cantamos de la redención. Decimos los redimidos. ¿Verdad que cantamos un canto así? Los redimidos de Dios dirán. Los redimidos de Dios dirán. Pero ¿qué significa redimido? ¿Qué significa redimir? ¿Qué significa redención? Es un término que usamos los cristianos. Es parte de la doctrina de la salvación, redimir simple y sencillamente. Si usted está tomando nota, o apréndaselo o escríbalo ahí en la Biblia. Redimir significa comprar. Comprar. Pero es comprar para liberar. Especialmente en el caso de comprar un esclavo. Comprarlo para liberarlo. Eso es lo que significa redimir. Gracias a Dios la esclavitud ya fue abolida.
Gracias a Dios ya fue abolida, aunque posiblemente haya en algunos países personas víctimas de la esclavitud. Y por lo mismo, como la esclavitud ya fue abolida, nosotros los del mundo moderno no logramos entender el término de la redención. En el tiempo, en el tiempo de los apóstoles, la esclavitud era parte de la vida normal. En este mismo país, en el siglo XVIII y XIX, existió mucha esclavitud. Lo sabemos. Lo sabemos. Ahora, en el tiempo de los apóstoles, la esclavitud era parte de la vida normal. Se obtenían esclavos por vencer a los enemigos a quienes lograban tomar con vida. Si había una batalla entre una nación y otra, o entre un pueblo y otro, a aquellos que lograban cautivarlos, los hacían esclavos. Por eso dice un glorioso himno: antes muerto que esclavo serás. Antes muerto que esclavo serás. Entonces, ya dije cómo se obtenían los esclavos. ¿Cómo? ¿Están aquí? Se iban a pelear y agarrar a los que no mataban, y a los que lograban agarrar vivos, los hacían esclavos. Por eso, antes muerto, esclavo serás. También se podían hacer esclavos, pues estas eran razones por las cuales existía la esclavitud. Otra de las razones por las cuales se hacían esclavos era por no tener la capacidad de pagar una deuda. La persona decía: yo te pagaré, yo te lo voy a pagar, y la persona soltaba el dinero, le daba el dinero a aquella persona que lo necesitaba, pero resultaba de que el que había prometido que iba a pagar, le llegaba el tiempo de que tenía que pagar y no tenía cómo pagar. ¿Qué hacía? El acreedor venía y lo tomaba como esclavo, y ya era su esclavo, o se llevaba a uno de sus hijos. Solo póngase a pensar si usted hubiera vivido en ese tiempo. Si usted hubiera vivido en ese tiempo de la esclavitud, quizá ya le hubieran quitado a todos sus hijos. Entonces, solo les estoy diciendo para que entendamos el término redimir. Te estoy llegando a todo eso para que entendamos el término redimir. Otros se hacían esclavos por voluntad propia, vendiéndose ellos mismos como esclavos para poder sobrevivir. Eran personas libres, pero como había escasez y el dueño de esclavos sí tenía dinero, porque casi todos los que tenían, mejor dicho, todos los que tenían esclavos era porque tenían dinero. Óiganlo bien. Entonces resultaba de que venían algunos y se hacían esclavos voluntarios. Ellos mismos se vendían con tal de que el amo pudiera mantenerlos, pudiera ayudarlos a sobrevivir a alguna crisis económica donde no había alimento. Entonces ellos mismos venían y se ofrecían como esclavos. Ellos mismos se vendían. También había otra manera de ser esclavo. Óigalo bien, se era esclavo por nacer esclavo. Habían algunos que nacían esclavos. ¿Cómo así? Por ser hijo de esclavos. Oiga, si un esclavo o dos esclavos se unían, una mujer y un hombre, esclavos se unían, y a ellos les nacía un niño,
ese niño no les pertenecía a ellos. Ese niño le pertenecía al dueño de ellos. ¿Me entiende lo que estoy diciendo? Oiga, qué tremendo era eso. Gracias a Dios que se abolió. ¿Quién fue el presidente que abolió la esclavitud en los Estados Unidos? Abraham Lincoln. Gracias. Entonces, oiga, hermano, pero ¿sabe qué? Los niños hijos de esclavos solo vivían si el dueño de sus padres lo decidía. ¿Están aquí conmigo? Solo vivían si el dueño de sus papás decidía que viva. Y si no, no, este que se muera. Oiga, qué cruel, qué terrible, hermanos. Las personas esclavas, estoy mencionando todo esto por el término redimidos. ¿Qué dije que significaba redimido? ¿Ah? Comprar. Redimir es comprar. Comprar con el fin de liberar. Óigalo bien, hermano. Óigalo bien. Por favor, manténgase atento en esta mañana. Manténgase atento. Las personas llegaban a ser propiedad del que las compraba. De manera que el amo podía hacer con ellos lo que él quisiera. A cada esclavo, óigalo bien, se le marcaba con un símbolo de propiedad del amo. ¿Están aquí conmigo? Oiga, qué terrible era esto, hermanos. En estos tiempos de la Biblia, habían mercados de esclavos donde uno podía llegar a la plaza y ver la mercancía que tenían y ahí poder negociarlos. Espiritualmente nosotros estábamos en ese mercado. Oiga, no como vendedores ni compradores, sino como mercancías para ser vendidas. El amo que nosotros teníamos era un amo sin compasión. Era un amo sin misericordia. Era tan cruel ese amo que teníamos que cada rato nos golpeaba con el látigo del pecado para intimidarnos. Entonces, ¿qué significa redención? Redención es un vocablo que viene del griego. El griego es apolitrosis, una palabra un poquito difícil, no es necesario que se la aprenda, lo cual significa liberación mediante el pago de un precio. Liberación mediante el pago de un precio. Había que pagar un precio por nuestra liberación. Algo que se asemejaría a este pago que se hacía por liberar a la persona es como cuando han secuestrado a alguien y los secuestradores exigen el rescate. Han oído de eso, creo yo, ¿verdad? Han oído de eso de nuestros países. Quizá pueda que suceda también en este país. Como cuando han secuestrado a una persona y los secuestradores exigen el rescate. Todavía se usa ese término rescate. ¿Qué es el rescate? El rescate es el dinero que se paga por la liberación de alguien o de algo. Eso es el rescate. Y se paga con tal de que le devuelvan a uno algo o alguien que era de uno. En el caso nuestro, el precio de nuestro rescate fue pagado por Cristo. Fue la muerte expiatoria de nuestro Salvador. En Mateo capítulo 20 y versículo 28 dice: como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir
y dar su vida en rescate por muchos, por muchos. Es interesante que diga por muchos y no dice por todos. Ese es tema para una próxima. Ahora bien, el Señor Jesús dio su vida en rescate, es decir, como el precio que se paga para rescatar esclavos o prisioneros de guerra. San Pablo le escribe a los corintios en Primera de Corintios 6:20, Primera de Corintios 6:20, dice el apóstol Pablo a los hermanos de Corinto, les dice estas palabras: porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestros cuerpos y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Oiga, porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Primera de Corintios 7:23, por favor, pónganme Primera de Corintios 7:23, dice: por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. Hermanos, el precio que se pagó fue pagado con la vida de Jesús. Para usted y para mí la redención es gratuita. Pero a Dios, el Padre, le costó la muerte de su amado Hijo. Casi no entendemos esto, casi no lo logramos comprender. Porque nosotros, como los fariseos, decimos: pero si nosotros nunca hemos sido esclavos. ¿Se acuerdan que así dijeron los fariseos cuando Jesús le dijo? Pero nosotros nunca hemos sido esclavos. Era una gran mentira, porque en ese tiempo eran esclavos de Roma. Pero nosotros nunca hemos sido esclavos. Y nosotros aquí creemos: no, hermano, nosotros nunca hemos sido esclavos. Espérese. Se cuenta una historia muy bonita. En los tiempos de la esclavitud del siglo XIX, un hombre rico veía el sufrimiento de los esclavos. Veía cómo estos eran maltratados por sus amos. Un día decidió hacer algo diferente y se decidió a comprar un esclavo, pues a pesar de tener dinero, nunca había comprado uno, ya que él estaba en contra de la esclavitud. Llegó al mercado de esclavos y vio al mejor de los esclavos que estaba ahí. Un hombre moreno, alto, fornido. Se miraba que era un hombre muy inteligente. Y oiga bien, el esclavo tenía cara de un hombre amargado debido al maltrato que había sufrido, y le dijo al hombre rico, cuando el hombre rico estaba negociándolo, le dice él con amargura en su corazón: no pienses que voy a servirte. El hombre rico entró a la oficina, lo negoció, pagó el precio del esclavo, y una vez estando el esclavo ya en sus manos, el hombre le dice al esclavo: oye, le dice, te compré. Ahora que eres mío, quedas libre, libre para siempre. El esclavo lo miró incrédulo, desconfiado, pensando que su nuevo amo lo iría a golpear como el anterior. Quedas libre, vete, le ordenó el amo. El esclavo, aún incrédulo todavía, comenzó a correr en búsqueda de su libertad. Y temiendo ser alcanzado por su amo, luego de recorrer mucho camino, se detuvo, pensó y decidió en volver.
donde se encontraba su nuevo amo. Al llegar a él le dijo: yo era esclavo, tú me compraste a un buen precio, quedé libre y en mi libertad he decidido servirte por el resto de mis días. Y desde ese día comenzó a servirle. Él fue feliz, pues su amo no era como los otros. Le daba todo lo que él necesitaba. Y lo que él necesitaba era mucho amor. Así es la historia de salvación. Así es lo que Dios ha realizado en nosotros. Antes, hermanos, éramos esclavos. Fuimos comprados a un gran precio, a precio de sangre. Cristo murió y resucitó por nosotros. Y fue la única manera en que pudimos alcanzar nuestra libertad. Vivamos como hombres libres. Vivamos no como esclavos del mundo. Ya no vivamos como esclavos de nuestros pecados. Él ya nos libró. Él ya nos compró. Y ahora Él nos ha hecho libres. Y eso es lo que el apóstol Pablo y los apóstoles cuando escriben dicen: Pablo, siervo de Jesucristo; Pedro, siervo de Dios; Judas, siervo de Cristo; Santiago, siervo de Jesucristo. Y cada vez que aparece la palabra siervo, la palabra que aparece ahí es esclavo, esclavo, esclavo. Y hermanos, usted y yo somos esclavos. O esclavos del diablo o esclavos del Señor Jesucristo. Óigalo bien, hermano. Óigalo bien. Algo que podría ilustrar esta verdad es lo que sucede en las tiendas de empeño. En esas tiendas de empeño usted llega a empeñar algo que es de valor para usted y le dan cierta cantidad de dinero. Pero para poder rescatar la prenda que usted ha dejado empeñada, ¿qué tiene que hacer usted? Claro, pagar el precio. Y lo tiene que pagar con intereses. Oiga lo que dice Apocalipsis 5:9, por favor, vayamos a la Biblia. Apocalipsis 5:9. ¿Qué dice Apocalipsis 5:9? Leámoslo todos, a la misma voz, al unísono. ¿Qué dice? Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Pero dice, gracias por haberlo cambiado, pero todavía no, vuélvamelo a poner. Vuélvame a poner el versículo 9. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado. Y con tu sangre nos has ¿qué? ¿Pero qué quiere decir redimido? Con tu sangre nos has comprado. El gran problema nuestro es que tenemos ese concepto de los fariseos, pero nosotros nunca hemos sido esclavos, porque supuestamente vivimos en un mundo libre.
En muchos países musulmanes hay esclavitud. En la misma China, con esos gobiernos totalitarios, comunistas, es un gobierno de esclavitud. Pero nosotros no lo entendemos. Ni siquiera lo logramos captar en nuestra mente. Y ni siquiera pensamos en eso porque está lejos. Pero ahí mismo, al otro lado del Río Grande, también hay muchos que son esclavos. Esclavos de organizaciones del narcotráfico. No pueden huir, no pueden irse. Hermanos, gracias a Dios que un día nosotros vamos a estar cantando esa canción. Con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Hermano, déjeme decirle algo: usted vale la sangre de Cristo. Por eso nosotros tenemos que luchar por usted. Nosotros tenemos que pelear por usted. Porque usted vale la sangre de Cristo. Usted vale, hermano, por el sufrimiento que Él padeció. Por eso es que usted vale. Pero a veces nosotros no valoramos el sacrificio de Cristo. Y por lo mismo, hermanos, nos esclavizamos de nuevo. Muchas personas aquí mismo son esclavos. Y ellos creen que van a estar cantando ese canto un día. Y han dicho amén, que sí lo van a cantar. Usted no lo va a cantar si usted es esclavo del diablo. Usted no lo va a cantar si usted es esclavo de sus propios vicios. No todos los que están aquí son libres. Óigame, son esclavos de sus propias pasiones y de sus propios deseos. Sus pasiones los dominan. Sus pasiones los obligan a hacer lo que ellos no quisieran hacer. Cuando usted hace lo que usted dice que no quiere hacer, usted está siendo un esclavo. A pesar de que Él lo compró. Por eso Pablo dice: no os hagáis pues otra vez esclavos de los hombres. Aman sus vicios, pero los odian al mismo tiempo. Aman sus vicios cuando van a caer en ellos, pero después de que han caído están llorando, están lamentándose, y por un tiempo dejan de sentir esa pasión, esa atracción, y les pasa lo mismo que le sucede a la anaconda. ¿Qué le sucede a la anaconda? La anaconda sale buscando su comida y de repente encuentra algún animal, lo ahorca, lo asfixia, luego se lo come y después pasan un mes, 2 meses, sigue estar buscando comida. Y eso es lo que les pasa a muchos. Van y pecan y se sacian del pecado y dicen: ya no lo volveré a hacer. Están saciados. Pero cuando esa anaconda se despierta en ellos otra vez, ahí andan buscando a ver dónde encuentran otra vez la satisfacción de su propio
deseo, de su propia pasión. Ellos no son libres, son esclavos, esclavos de sí mismos, esclavos de sus propias pasiones, esclavos de sus propios deseos. Después de que pecan, están llorando: Señor, perdóname. Y está bien que lloren, porque es mejor que lloren y no que no lloren. Aman sus vicios, pero también los odian. Hacen lo que ellos no quisieran hacer. Ellos mismos saben que están en las garras de algo, que son incapaces de librarse a sí mismos. Saben lo que es bueno, saben lo que es correcto, pero no tienen fuerzas, no tienen poder para no hacerlo. Sabe que lo que está viendo, sabe que lo que está leyendo, sabe que lo que está haciendo es pecado, sabe que no debe de hacerlo, pero él sabe aquí, pero no tiene poder para dejar de hacerlo. Son esclavos de sus propios pecados. En San Juan 8:34 dice la Biblia: Jesús le respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y esta mañana hay muchos aquí que son esclavos de sus propios pecados. Y creen que están bien, y creen que cantan. Nosotros mismos podemos caer en esa esclavitud. Nosotros mismos podemos caer en adicciones. Óigalo. Ya sea que caigamos por curiosidad o ya sea que caigamos por voluntad propia. Amigo y hermano, el pecado es adictivo. ¿Por qué no te es fácil dejar de pecar? ¿Por qué no te es fácil? Porque ya eres adicto. Eres adicto al pecado. Muchos están encadenados. Muchos están en prisiones que ellos mismos se hicieron. Y ahora no saben cómo salir de esas prisiones. Ahora no saben cómo hacerlo. ¿Y sabe cuál es lo peor? Ellos mismos hicieron las celdas. Ellos mismos se pusieron las cadenas y agarraron las llaves y las tiraron. Y ahora, ¿quién tiene la llave para abrir? No hay una llave maestra para que te abra. Solo hay uno. Solo hay uno que puede librarte. Es aquel que ha roto todas las cadenas. Él es el único. Pero tienes que venir a Él rendido, tienes que venir a Él llorando. Yo estoy seguro, porque Él dice en su palabra: clama a mí y yo te responderé. No te hagas otra vez esclavo de los hombres. Sucedió en Paysandú, Uruguay. Oiga, en Paysandú, Uruguay, acababan de inaugurar su nueva cárcel, pero no tenían ningún preso para encerrar en ella, en esa cárcel. El alcalde inauguró el edificio con una ceremonia muy solemne y pronunció un encendido discurso ese día. Lo único que faltaba, dijo el alcalde lamentándose, era tener a alguien que estrenara las cómodas y limpias celdas de esa cárcel.
Se citaron a diversos nombres de delincuentes conocidos, ladrones, asaltantes, estafadores, cuatreros y toda clase de malandros que pudieran haber habido. Pero no se encontró ningún candidato apropiado para meter en ese día en esa cárcel que estaban inaugurando. Pero a los poquitos días sucedió una de las ironías de la vida. Se descubrió en la ciudad un gran contrabando de automóviles en el cual estaba implicado el alcalde mismo. ¿Y quién hubiera pensado que aquel hombre que inauguró la cárcel habría de ser el primero en estrenarla? Y así suele suceder con muchos. Los seres humanos continuamente fabricamos cárceles en las que nos encerramos a nosotros mismos. Pecados, vicios, malos hábitos, en los cuales comenzamos practicándolos tal vez como una broma. Quizá este mensaje es aburrido para usted, porque no se ha visto usted mismo en esto que estoy predicando. Quizá por eso es aburrido el mensaje. Triste. Caemos en malos hábitos. Caemos en pecados. ¿Y sabe qué? Somos esclavos. Y no queremos salir de ahí porque nos gusta. Pero después de que hemos ofendido al Señor, lloramos, gemimos, pedimos: Señor, ayúdame. Y pasa el tiempo, como la anaconda. Pero cuando la anaconda vuelve a tener hambre, ahí anda de nuevo buscando otra víctima. Así va a estar hasta que descienda al infierno, porque no ha querido ser liberado. Y como nadie le ha descubierto su pecado, por eso usted continúa con eso. Gracias a Dios por aquellos a quienes se les descubre sus pecados. Es un acto de misericordia de Dios que los pecados se les descubran, porque si no, en esos pecados podrían morir e ir al infierno. Jesús dice: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Cristo pagó el rescate tuyo con su sangre preciosa para que tú fueras libre. Gracias a Dios por la redención. Tenemos redención, hemos sido comprados. No nos volvamos a esclavizar. Y la otra bendición, que ahí voy a ocupar unos 5 minutos, es el perdón de pecados. Si usted ha estado atento con el mensaje, quizá en su corazón haya una pregunta: pastor, ¿y qué debo de hacer si soy una persona de las cuales usted ha mencionado hoy? ¿Qué debo de hacer? Yo no voy a dejarlo en esta mañana con esa carga en su alma. Déjame decirte en esta mañana que hay
hay perdón para tus pecados. Hay perdón. Pero no juegues con su perdón. No juegues con ese perdón. ¿Cómo Él me perdona? Que no te suceda lo que le sucedió a un águila. Las cataratas, leí hasta anécdotas hace muchos años y algunos detalles ya se me han olvidado. Pero en las cataratas del Niágara, por ahí cerca, solía tener su nido un águila inmensa. Y esta águila veía cuando algunos cadáveres de animales que la corriente había arrastrado iban entre el agua. Al verlas, el águila, al ver esos cadáveres, el águila descendía, le ensartaba las garras. Era un ciervo, era una cabra, era una oveja, lo que haya sido. Le ensartaba las garras y con sus grandes alas se elevaba de nuevo hacia donde ella podía disfrutarlo. Y esa era la vida del águila. Pero un día, el águila vio un cadáver. Y como siempre lo hacía, descendió para agarrar, ahí sí, agarrar ese cadáver. Le ensartó sus alas, sus garras, y quiso elevarse. Y no podía elevarse. Y no podía elevarse. Y el cadáver iba avanzando y avanzando hacia la caída del agua. Óigalo bien, iba avanzando hacia la caída del agua. Y el águila, hermanos, hacía el esfuerzo por levantarse y no podía. El animal se lo llevó la corriente y fue a caer. El águila, alguien dirá, pero no, ¿por qué no lo soltó? Sus patas, sus garras se habían congelado porque el animal estaba tieso de hielo. ¿Y qué cree que sucedió? El águila se hundió en las aguas y no pudo volver. Quizá te estás escapando de muchas. Te has escapado de muchas. Y crees como el águila. Esta será la última. No, lo volveré a hacer. Pero el águila no sabía que sí era la última, porque nunca más pudo volver a hacerlo. Habiéndose pagado el precio de nuestra redención con la sangre de Cristo, lo que ahora viene es el perdón de la culpa. Pero tenemos que aceptar ese rescate para ya no ser culpables. Ya no somos culpables y se nos deja ir libres, porque Cristo ha venido al mercado de esclavos, nos vio, nos compró y luego nos dice: aquí está tu carta de liberación, eres libre, vete y no peques más, no te vuelvas a ser más esclavo de los hombres. Pero ¿cómo vamos a dejar de pecar si no tenemos poder para dejar de hacerlo? La única solución es Cristo en nosotros. Cristo en nosotros. Todos los que estamos aquí necesitamos el perdón de Dios, porque todos los que estamos aquí hemos pecado. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Hermano, este es el evangelio. Esto que les estoy predicando hoy
es el evangelio de la salvación. Todos necesitamos ese perdón, porque todos hemos pecado. Amigo, usted que está aquí o que me está viendo por medio de internet, usted podría tal vez librarse de pecados futuros y ya no volver a cometerlos. Podríamos decirlo, aunque lo dudo. Pero ¿qué de sus pecados pasados? Si no ha sido perdonado por Cristo, ¿qué de sus pecados pasados? Todos esos pecados pasados están escritos en un libro llamado el libro de las obras. Y en ese libro de las obras están escritos hasta sus pensamientos. Lo que usted pensó en el minuto tanto de su vida, ahí está. Lo que usted hizo y nadie sabe, ahí están. Ahí se encuentran. Todos sus pecados pasados, ahí se encuentran. Si es que no han sido borrados por la sangre de Cristo. Si usted ya le ha dado su corazón a Cristo y Él ha borrado todos sus pecados pasados ya no están allí. Óigalo. Pero para que esos pecados sean borrados, usted tiene que darle su corazón a Cristo. Y entonces en su vida habrá un punto de diferencia en antes de Cristo y después de Cristo. Si antes de Cristo usted falló, usted pecó, hizo todo, y después vino a Cristo, Cristo lo perdonó y todo eso está borrado. Él dice: yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Pero sus pecados pasados han de estar ahí guardados para hacerlo, para juzgarlo en aquel día, amigo y hermano. Sus pecados pasados no han sido perdonados si usted no ha venido a Cristo. Y esos pecados pasados podrían llevarlo al infierno, a pasar en el infierno la eternidad. Pero déjeme decirle, en el Salmo 103 y versículo 3 dice: Él es quien perdona todas tus iniquidades. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. Espero que el mensaje haya sido claro para usted. Pero si no ha sido claro, el resumen es este. Usted era esclavo, o usted es un esclavo. Está en el mercado de esclavos. Su amo ha sido el diablo todos estos años. Y el diablo lo que quiere es matarlo y llevárselo al infierno, porque él vino para hurtar, matar y destruir. Pero Cristo ha venido para darnos vida y vida en abundancia. El resumen es ese. Usted está en el mercado de esclavos y ahí lo están vendiendo. Pero Cristo, hace 2000 años, murió en una cruz, pagó el precio
para que usted sea libre. Usted puede ser libre, pero si viene a Él. Pero si no viene a Él, nunca podrá ser libre. Tiene que aprovecharse, adueñarse de ese pago que Él hizo. Cuando Él ha pagado el precio de su redención, ahora usted ya tiene perdón. Ahora Él le perdona. Y ahora usted dirá, hermano, ¿y qué de mis pecados que yo pudiera cometer? Porque ciertamente fallamos y pecamos. Entonces yo le leo o le cito lo que dice Primera de Juan capítulo 2. Hijitos, estas cosas les escribo para que no pequen. Pero si alguno hubiere pecado, abogado defensor tendremos. Gracias, Señor, por esas dos bendiciones. Las bendiciones de la redención y el perdón de mis pecados. Oh, qué triste fuera que Él no me hubiera perdonado. Qué triste, qué triste. Pero por favor, no se vuelva a ser esclavo. No se haga esclavo otra vez. No se deje poner las cadenas de nuevo. Sabe que hay muchos que están encadenados y algunos quizá están viendo esta transmisión en sus hogares. Y ellos estarán tal vez llorando y diciendo, Señor, por favor, ese mensaje era para mí, libértame. Quizá eres esclavo de las drogas, tal vez del alcohol, tal vez de un hábito pecaminoso. Cualquiera que sea tu hábito. Quizá eres esclavo de la pornografía y no puedes vivir sin eso, y después de que lo haces estás llorando. Sí, el Señor te entiende, pero Él quiere librarte. Él no solo quiere entenderte, Él quiere librarte. Quiero hacer una invitación esta mañana. Si hay alguien que quiera ser liberado, y no importa que sea miembro de la iglesia, no importa que sea líder de la iglesia, no importa. Todo aquel que necesite liberación, venga hoy al altar. Todo aquel que necesite liberación, venga hoy. No se esclavice más. No se esclavice más, hermano. Hay libertad. Hay libertad. No sé si allá en casa podrían quitar ese fondo ya, por favor, para que los hermanos toquen. Gracias. Quizá allá en casa, siento que en casa hay algunas personas a quienes Dios les ha hablado hoy. En casa hay personas que necesitan un toque. Son esclavos. Son esclavos y nadie se ha dado cuenta. Pero tú sabes que eres esclavo, hermano. Clámale a Él, clámale a Él. Clámale al Señor en esta mañana. No te hagas esclavo otra vez. Cristo pagó por tu libertad. Cristo pagó. Oh Señor, gracias. Gracias.
hecho. Mira, Señor, cuántos esclavos hay aquí. Mira cuántos esclavos necesitan libertad. Oh, ven, Señor, ven. Hermanos que están en el altar, clamen esta mañana, clamen en esta mañana, clamen en esta mañana por la libertad. Oh, aquí está el libertador, aquí está el que pagó por la libertad de ustedes, está aquí esta mañana. Oh, Señor. Oh, libertad. Libertad del pecado, del vicio, de la iniquidad, Señor, libertad. Tú puedes libertar, tú puedes libertar. Oh, liberta esta mañana, Señor. Liberta estas vidas, mira estas vidas, Señor. Mira estas vidas, libértalos, libértalos. Libértalos, Señor, libértalos. Oh, en el nombre de Jesús, liberta estas vidas. Liberta estas vidas, Señor, libértalos. Libértalos, mi Señor. Tú puedes liberarlos. Tú puedes, Señor. Oh, Dios de los cielos. Oh, en el nombre de Jesús, libértalos. cadenas de
alzar la voz. Ya me conquistó el que murió por mí y resucitó. conoces mi corazón, Señor. Tú conoces todo lo que hay en mí, Señor. Yo te doy la gracia, Señor, por darme esa oportunidad de rendirme ante ti, Señor, y decirte, por favor, rompe las cadenas, rompe estas cadenas que me atan al pecado y libértame de la cautividad, Señor. Sácame de esta cárcel que solo tú puedes hacerlo, Señor. Que yo pueda ser esclavo tuyo y